para cuantificar la inflación, pero el gobierno no se lo permitió usar. Siguen utilizando un sistema de ponderación del año 2004, creo que es. Absolutamente desactualizado. Absolutamente desactualizado. Pero aparte, digamos, también va cambiando permanentemente, sobre todo se profundiza en estos últimos tiempos, digamos, cómo se distribuyen los ingresos familiares y cómo se construyen esos ingresos, ¿no? Lo cierto es que nosotros decimos que tenemos que tener un índice que tenga más que ver con la canasta de hoy en día, más realista, pero bueno, nada, todavía no hay nada conversado. Bien, bien. Sí, quería consultarte, siguiendo con la línea del bloque. Bueno, tenemos, ¿cómo podría ser? Es una imagen medio rara, ¿no? Pero el poroteo de cómo está armando La Libertad Avanza a su bloque, ¿no? Cómo va llevándose dirigentes de otros sectores que, bueno, que les votaron un montón de iniciativas, pero están acercándose al número de Unión por la Patria con la firme convicción de que van a arrebatarles la primera minoría. ¿Cómo ves esto, Cecilia? Sí, es una discusión, digamos, de calle Corrientes, porque la verdad que la primera minoría, claro, a ver, ellos son, el oficialismo, por tradición, digamos, conduce la Cámara de Diputados. Y ser primera minoría o no, digamos, no te cambia mucho la composición de las comisiones, que es lo que se discute. Sí. Me parece que lo que están buscando son esas luces, sí, ¿no? Sí. En definitiva, lo que necesitamos es que planteen una agenda de trabajo, más que discutir cómo suman diputados, digamos, para después terminar ellos mismos peleándose en el recinto, casi te diría empujones, como ha pasado, teniendo discusiones de la violencia es la regla en las cosas que se dicen. Parece que lo que tenemos que hacer es entender que en este momento es más que nunca el momento de poner al Congreso en un lugar distinto del que ha venido transitándose, donde podamos ordenar algunos debates. Mirá, la elección terminó con las aventuras personales, ¿no? Y de alguna manera ratificó que hay dos modelos de país en la Argentina. El resultado, la polarización del resultado, eso lo dejó absolutamente en claro. Entonces me parece que desde ese lugar hay que dar las discusiones, discutiendo las ideas y no las personas. En esto es muy difícil. Sí. Estos muchachos son lo que son, pero me parece que lo que tenemos que hacer nosotros es construir una forma opuesta, interpelar a la sociedad con un nuevo sentido común, dejar en claro, me parece que lo que levanta una nación es el trabajo, el empleo, la producción, no es la timba financiera, y de alguna manera también interpelarnos en esto de cómo se construye otra vez un sentido de comunidad, de equidad, de amor por la patria, de amor por el otro, levantar esas banderas en estos tiempos y no dejarse correr por los cinismos, por los individualismos, y eso se hace con coraje y con unidad, ¿no? Y el 2027, a mi entender, nos va a encontrar disputando un modelo de país. Creo que no es una elección más, es un deber y una oportunidad, porque el país va a llegar muy desgastado, sometido, y eso nos tiene que encontrar ordenados y de pie. Recién decías, Cecilia, la elección terminó con las aventuras personales. ¿A qué te referías? Sí, a ver, mira vos lo que terminó pasando, ¿no? Hubo un grupo de gobernadores que querían representarse y mostrarse como, digamos, un nuevo espacio político que va a disputar cara a cara por el gobierno. Y eran la novedad y terminaron siendo la historia de la elección, ¿no? Sí. Digamos, y la verdad que fenómenos electorales muy raros, ¿no? De gobernadores que habían, como en el caso de Maxi Puyaro en Santa Fe, hace 2 años había arrasado en las urnas y hoy salió tercero en la elección. A ver, mira, querer jubilar al peronismo, desaparecer al peronismo, es un error permanente de los gorilas en la Argentina, que terminó haciendo
que el pueblo pague siempre las consecuencias, porque pasó a lo largo de la historia, ¿no? Me parece que lo que demostró la elección es que la gente hoy ve dos Argentinas: la Argentina nuestra, la que proponemos, la que la gente sabe que planteamos con todos los errores y las dificultades que tuvimos, tenemos y vamos a tener, y la Argentina del ajuste, de los Estados Unidos, donde aparentemente el mayor anhelo de este gobierno es ser una estrella más en la bandera norteamericana. Nuestro acto de rebeldía frente a eso debe ser militar, poner el cuerpo, plantear la base de una Argentina solidaria, que además me parece que le dé un sentido común a este individualismo, a la crueldad. Se terminaron estas situaciones donde, creyendo que a costa del peronismo iban a construir opciones electorales para desaparecer una historia política que es parte de la historia política argentina, ¿no? Una más de Víctor. Sí, Cecilia, si bien las sesiones extraordinarias todavía no están fijadas, vos decías que bueno, que seguramente van a estar y que uno de los temas que va a estar a consideración es el presupuesto. Y eso estimo que les debe plantear un dilema bastante dificultoso, porque no tener presupuesto significa someterse a la discrecionalidad y la extorsión del gobierno. Pero la propuesta de presupuesto que manda el gobierno, entre otras cosas, elimina 150.000 pensiones por discapacidad, elimina los fondos de las escuelas técnicas, es decir, prácticamente las hace desaparecer, por mencionar solamente dos temas. ¿Hay fuerza, hay número suficiente en la oposición, y voy más allá de Fuerza Patria, para lograr modificar esto y generar un presupuesto alternativo? Bueno, a ver, nosotros vamos a dar el debate como lo dimos hace 20 días en la Comisión de Presupuesto. Logramos un dictamen. Yo creo que tiene que ver con la dignidad política también de muchos gobernadores y cómo se paran frente al debate del presupuesto. Porque el presupuesto que mandó el gobierno desarma el compromiso del gobierno nacional con el sistema educativo, eliminan los fondos de las escuelas técnicas, como vos bien decías, que están a lo largo y a lo ancho de la Argentina, siendo un pilar fundamental del desarrollo educativo. Ya eliminaron el FONID, ¿no? Sí. Siguen desfinanciando las universidades nacionales, que también, digamos, están a lo ancho y a lo largo de la Argentina. No mejora nada la situación de los jubilados. No financia, por ejemplo, no garantiza el financiamiento de las cajas jubilatorias no transferidas, que deben ser 13. Está paralizado lo de la obra pública, no hay obra pública. Elimina el subsidio a la zona fría, a los usuarios de gas. Sí. Las provincias patagónicas las quiero ver, y además para nosotros es muy importante y debería serlo para todos, porque no cumple con la ley de emergencia en discapacidad, con lo cual, digamos, la situación de las pensiones, los prestadores, queda en esta misma situación en la que está. No cumple con la emergencia pediátrica y sigue siendo un presupuesto de ajuste para Salta, para Tucumán, para Buenos Aires, para Chaco, para Corrientes. Afirma un carácter autoritario, antidemocrático, porque aparte no contempla estas partidas para las provincias ni para las leyes que sancionó el Congreso. Así que me parece que va a depender mucho de qué hacen cada uno de los gobernadores de esas y de otras provincias. Nosotros sabemos qué hacen los nuestros, ¿no? O sea, qué hacen los dadores de gobernabilidad. A ver, con la convicción, como vos decías, sí, que siempre es mejor tener un presupuesto que esto que está ocurriendo, ¿no? Bien. Bueno, Cecilia, como siempre, gracias. Gracias a ustedes y que terminen bien este viernes. Jueves difícil. Sí, ahí va. Buen fin de semana. Abrazo. Cecilia Moro estuvo conversando con nosotros. Ella es diputada nacional de Unión por la Patria. Representa al Frente Renovador de Sergio Massa por la provincia de Buenos Aires. Y, por supuesto, nos ha dejado varios títulos y me parece que, bueno, de lo más importante es la insistencia en que se mantenga unido el bloque. Esto es algo que lo vemos en todos los dirigentes que fuimos entrevistando, que hacen referencia a lo que viene como un intento de parte de la derecha o de las derechas de Argentina de fragmentar lo más posible al peronismo. Y bueno, ahí el peronismo tiene una tarea imprescindible que hacer,
que es cohesionarse y bueno, y tener propuestas. Claro. Tiempo tienen. Tengo algún chusmerío respecto a Bueno, en un rato me lo vas a contar. Te lo cuento. ¿Del bloque? Del bloque. Bueno. De lo que va a pasar en el bloque de diputados y lo que va a pasar en el Senado. Dale, perfecto. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó, un lugar para visitar. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Se viene la cumbia latinoamericana. La Delio Valdés presenta su sexto álbum, El Desvelo, el 27 de noviembre a las 21 en el Movistar Arena, Humboldt 450 Villa Crespo. Entradas en venta, apúrate que se agotan. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Nuevos asfaltos en La Capilla. Estamos trabajando en los accesos a la escuela secundaria número 15, con obras hidráulicas complementarias y luminarias LED. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Impresionante lo que mejoró la radio. Espectacular, Togenetti, tu transmisión. De acá de Claromecó, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, disfrutando de un hermoso día. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. La vuelta completa. 2 horas. Todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea Recupero en AM530.
Bueno, seguimos con ustedes hasta las 20. Hoy temprano, muy temprano, tuiteó Cristina, pues yo digo tuiteó Cristina, pero en realidad Cristina comparte el mensaje en todas las plataformas que tiene disponibles, ¿no? Sí, incluso en su canal de WhatsApp. Exacto. Cristina Kirchner puso hoy un mensaje, o difundió un mensaje que dice: nunca exageramos. Todo lo que advertimos sobre las barbaridades, mentiras y falsificaciones perpetradas en estas causas de opereta judicial se termina demostrando que es cierto, una por una. Es como esas series malas en las que ya sabes el final desde el primer capítulo, pero igual te sorprende lo burdo del guión. Bueno, apareció otro capítulo de los cuadernos truchos. Las pericias oficiales confirmaron que los cuadernos truchos no fueron escritos, fueron fabricados. La semana pasada, el juez federal Martínez de Giorgi volvió a dictar el procesamiento del sargento retirado de la Policía Federal, Jorge Bacigalupo, por haber adulterado y reescrito los famosos cuadernos que, como siempre dijimos, son truchos. Bacigalupo, según la versión oficial del diario La Nación, fue el que le entregó los famosos cuadernos al periodista empleado de ese medio, Diego Cabot, quien luego se los llevó directamente a Stornelli. Un escándalo. Dejando de lado las extorsiones, amenazas y torturas perpetradas por Stornelli y Bonadío, ¿alguien puede explicar seriamente que esta causa siga en pie cuando está probado que los cuadernos que la originaron fueron adulterados, reescritos, dictados y tienen distintos tipos de escritura? Argentina sin Estado de Derecho y con la cancha inclinada. Eso dice Cristina. Y después hay dos postdatas, a ella le gusta poner postdatas. Postdata 1, sobre el procesamiento de Bacigalupo, La Nación y Clarín no publicaron una sola línea en ninguno de sus medios, mutis por el foro. Y postdata 2, mientras tanto, y para medir la temperatura de la economía y el consumo de los argentinos, el papel higiénico fue lo más vendido en el Cyber Monday. Sí, así como lo lees, puesto número 1 en compras de Mercado Libre. Pensar que en el 2015, a esta altura del año, los argentinos compraban equipos de aire acondicionado o planificaban sus vacaciones. Lo dicho, si no hay pan, que haya circo o papel higiénico. Bueno, ese es el mensaje de Cristina. Víctor, en un ratito vamos a ampliar un poco el tema Bacigalupo, si te parece, y tenemos otras cuestiones. Sí, tenemos, porque hoy tenía que ir a declarar a un señor que no fue. Sí, y también... fue, pero no declaró. Sí, también me quedé pensando en lo del papel higiénico, ¿no? Porque es que es sintomático. En la pandemia, ¿te acordás que vaciaron todas las góndolas llevando papel higiénico? Ante la crisis, por lo menos con el limpio, con el tule limpio, más o menos, porque menos mal, podés usar otros menos mal que otras formas de limpiártelo, ¿no? Menos mal que el COVID era un inflamatorio, un virus inflamatorio y no un virus intestinal, porque si no... Tremendo. No sé qué hacían. Exacto, vamos a recibir ahora a las compañeras de la conversatoria. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't. Bueno, hoy tenemos conversatoria pasada por agua. Las compañeras van a charlar conmigo por teléfono. Está Lucía Portos en línea, subsecretaria de Políticas de Géneros y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Hola Lu, bienvenida. Buenas, ¿cómo va? Muy bien. Los estoy viendo acá por la... ¿Ah, sí? Sí, por el stream. Ay, hola, perfecto. Hola, concejala. Hola. Están los dos muy lindos. Ay, preciosos, como siempre. Y se nota mucho la inversión en esta radio. ¿Viste? Cada vez más. Hola, Sí. concejala electa. ¿Cómo va, Víctor? ¿Todo bien? Bien, ¿y usted? Bien, muy bien. Por suerte pasaba por agua, la verdad. Sí. Tremendo. Sí, y con mucho problema de tránsito tenemos los que no vivimos en la... ¿Estás en Pilar? En la capital. Sí, estamos Claro. medio... No digo aislados, porque sería una exageración, y yo soy exagerada, pero me doy cuenta. Sí. Pero sí estamos con problemas, porque hay muchas cosas en arreglo, muchas la autopista y tramos, exactamente, sumado a la lluvia y los problemas cada vez más frecuentes que hay con los trenes. Sí. Bueno, no, lo de los trenes es impresionante.
Sí. Sí, no, es increíble. Ayer pasó de todo. Sí. Digo porque los laburantes, ¿no? Frente a la incertidumbre de si llegan o no llegan al laburo, viste, capaz se suben un Uber o qué sé yo, y todo eso va también colapsando, así que... Colapsando, claro. Y además se hoy nota... es como un viernes, porque como mañana es feriado, Totalmente. Lógicamente hay a esta hora y con la lluvia un montón de gente que decidió moverse en auto. Pero también se va viendo cómo se va desorganizando el país, ¿viste? Como esto de los ferrocarriles a mí me suena medio a cuento que ya vivimos, ¿no? Claro, antes de las privatizaciones. Sí, el descarrilamiento que tuvimos hace un par de semanas, que para que las imágenes fueron increíbles, además de poco acostumbradas, ¿no? La verdad que no es una cuestión que solamos ver, y todos los accidentes que vienen pasando y demás, bueno, hablan un poco del estado de las cosas, ¿no? Uh-huh. Así es. Lucía, falta poco para que asumas como concejal. Sí. No, todavía estamos ahí poniendo la fecha, así que cuando ponga fecha vamos a invitar. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Lu, ¿y la subsecretaría la vas a dejar? No, todavía no. Perfecto. Todavía no se sabe. No se sabe. Ah, bueno. Son compatibles las dos cosas que pueden perfecto. hacer. Hay que ver eso como... Bien, porque ahí tenés un montón de, no solo de compromiso, sino de compromiso personal, digo, ¿no? Sí, total. No compromisos que cumplir, o sea, tareas que realizar, sino compromiso personal. Mucho puesto ahí. Son decisiones que me exceden un poco, más del espacio. Me imagino. Que estamos conversando, pero bueno, todavía viendo cómo nos vamos a organizar. Perfecto. Bueno, Lucía, te recibíamos leyendo en la última intervención en las plataformas de las redes de Cristina, y bueno, por supuesto quería consultarte sobre todas las novedades vinculadas a Cristina y sobre todo el cerco que están armando en torno de ella. Mira, para mí Cristina, bueno, tiene un montón de frases y discursos que son un poco clarividentes, ¿no? Respecto de lo que puede llegar a suceder, pero hay una frase que ella dijo alguna vez explicando cómo funciona un poco el mundo y la política en Argentina, que todo tiene que ver con todo, y me parece que es una de las... Esta semana ha sido como una bisagra respecto de lo evidente, ¿no? Que es que estamos enfrentándonos a un plan absolutamente organizado para rifar la Argentina, mira, venderla ya sería honorable, ¿no? Para entregarla, para regalarla, y en eso maltratar a Cristina, humillarla, estigmatizarla, y profundizar estas condiciones de la proscripción, evidentemente son condición de posibilidad para poder realizar esta entrega, ¿no? Porque ella es un dique de contención. Ella es lo que ella significa, lo que simboliza. A mí siempre me gusta pensar a las personas en tanto sus roles en un esquema político general, ¿no? No personalizar, pues no también es cargarle la espalda a una sola persona de una tarea que tiene que ser del conjunto, pero evidentemente ella simboliza el punto máximo de acumulación del proyecto político contrapuesto a este, ¿no? Sí. Así que lo que están haciendo, a mí la verdad que hay cosas que me resultan muy gravosas por su falta de humanidad, ¿no? Y esto de restringir las visitas, escuchaba incluso y cómo van permeando en la subjetividad. Ayer, por ejemplo, escuchaba a Dugan con nuestro compañero Nico Márcico, que trató de dar la discusión, muy convencido de que restringir las visitas es lo que corresponde, porque una persona que está presa, ¿cómo va a tener que recibir a 9 personas, no? Y Nico le discutía, y la verdad es que te vas dando cuenta cómo van permeando en un sentido común que empieza a ser difícil de sostener una conversación. Mira, estar preso tiene que ver con restringir la libertad ambulatoria de las personas, no con que sacarle los derechos civiles y que no puedan tener amigos, ni compañeros, ni hacer política, ni ninguna de todas las otras cosas. El escarnio, ¿no? Y cómo va entrando. Y bueno, esto de la causa Cuadernos es evidentemente parte del plan de persecución, que arrancó hace mucho tiempo y que arrancó con Amado, con Milagro, con Julio, ¿no? Y con otros compañeros y compañeras que han sido perseguidos. Ayer también por ahí personas menos visibles o que como no terminaron en la cárcel hemos olvidado, pero que han atravesado instancias judiciales de estigmatización. Y eso evidentemente tiene
tiene una consecuencia favorable para la derecha, porque hace como que el pueblo se confunda respecto de cuál es su representación, ¿no? O que piense que somos todos iguales, ¿no? Todos estos constructos mediáticos que se elaboran después, no solamente en la Argentina, lo hemos visto en toda la región. Bien. ¿Sabes qué? Vamos a sumar a Natalia, ¿te parece? Así que charlamos. Especialista. Sí, así charlamos las tres. Estamos en diferentes espacios, pero bueno, se puede, así pero que con el corazón en el mismo lugar. Exacto, ahí está Natalia. Y la tecnología de punta. Natalia Salvo, abogada, docente universitaria, presidenta de la Corriente 7 de Julio, sumándose a esta conversatoria de noviembre lluvioso y con todas estas turbulencias dentro del justicialismo, dentro del campo nacional y popular. Nati, estamos conversando, me imagino estabas escuchando, acerca de, el cerco, ¿no? El cerco judicial, mediático, en torno a la expresidenta Cristina Fernández. Sí, la verdad que venimos reiterando lo mismo en tu programa, André, reiteradas oportunidades. Sí. A veces parece que decimos lo mismo, pero es lo que está sucediendo. El Poder Real tiene muy bien identificado cuál fue la cara y la gestión que efectivamente usó el Estado para distribuir la riqueza de manera más justa, con justicia social. Y esa es Cristina Fernández de Kirchner. Fíjate que no por casualidad, no solamente en función de la causa vialidad, con este lío que se armó, porque fueron a verla economistas, que justamente le daban un eventual plan de gobierno para salir de esa situación tremenda, en el que está sumida nuestro país, sino también ahora están con el tema de la causa Cuadernos. Es lo mismo que hicieron con Milagros Salas, reflotar causas, imponer una estigmatización, una denostación, una destrucción, primero mediática, horadar el honor, el famoso Laffer, ¿no? Esa faceta mediática de la persecución judicial. Pero además en tándem con este Poder Judicial, que lo tenés, no sé, por ejemplo, a Longobardi decir, por Dios, qué país es tan generoso con Cristina Fernández de Kirchner, como si estuviera haciendo política, que también la puede hacer porque sus derechos civiles y políticos no están cercenados, pero después tenés una orden judicial o una orden que limita las visitas y empieza a limitar, nosotros lo habíamos dicho ya, cuando se ponen en casuísticos, puede hacer esto, no puede hacer esto, es justamente porque está molestando lo que hace Cristina. Por supuesto, absolutamente ilegal, inconstitucional, y cuando digo inconstitucional no nos refiero solamente a nuestra Constitución, sino también a convenios o tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, que expresan específicamente el derecho a, por supuesto, no tener una detención arbitraria, que es el caso de Cristina, pero además los derechos que tiene una persona detenida. Sí, tal cual. O sea, pero también inaudito. Para sumar, ¿no? Otra arista. También de esta manera sostienen los títulos, ¿no? Claro. Sostienen los títulos, claro, porque no es la discusión si la causa sí, la causa, sino todos los impedimentos que le pone a Cristina porque es malísima y es lo que merece. Entonces, pero además porque ya lo señaló Andrés. Claro, sostienen los títulos. Cuando dijo, sí, perdón. No, está bien. Que cuando dijo que justamente las causas judiciales, vialidad, Cuadernos, siguen el cronograma electoral. Sí. Y vaya, si no es cierto, ¿no? Pero además hay otra realidad que se quiere acallar. Cristina menciona en uno de sus últimos tweets las 19.000 pymes menos que hay en el gobierno de Javier Milei, como consecuencia de su política económica devastadora, y los 300.000 puestos de trabajo menos. Eso también se quiere tapar. Y se lo hace incluso por una doble vía. Primero, con esta espectacularización de estos procesos judiciales o de la persecución judicial. Y después también a través de la instalación de los mantras de la industria del juicio. Hoy Sturzenegger, una entrevista que tuvo, hablaba del carancheo de los juicios, ya lo amplía el carancheo de los juicios laborales. O sea, lo que tienen que hacer es justificar con este discurso que el país va espectacular, como dijo el presidente también, que se va a crecer a tasas argentinas, no se va a hablar más de tasas chinas, mientras las pymes, ¿qué explicación van a dar? Y estamos pagando la fiesta, por eso hay menos pymes. La verdad que la situación es insostenible y esto se va a profundizar a medida que la economía se siga viniendo a pique. Así es. Nati, Lucía, si quieren alguna reflexión para cerrar esta conversatoria, y la semana que viene tal vez las coordenadas se cruzan y nos encontramos en el estudio. No, nos vamos a encontrar seguro.
si el tiempo nos los permite. Sí. Mirá, yo, Andrea, a mí lo que vengo viendo en estos días, semanas, después de la elección, ¿no? Que una sigue recorriendo, hablando con compañeros, estando... siempre a mí me gusta estar cerca de la militancia, ¿no? Como en ese lugar. Se nota como una especie de desánimo, ¿no? Como la idea de que pareciera ser que no les vamos a ganar nunca. Y me parece que un poco nuestra tarea es abrir estos espacios para compartir esto que nos pasa, porque nos pasa a todos, algunos días más, algunos días menos, ¿no? Depende un poco de cómo nos levantemos a la mañana y las noticias, cómo las vamos recibiendo, pero bueno, a todos nos está pasando esto. Cómo nos vamos organizando también para pensar las estrategias, no solamente de resistencia, sino de encuentro y de propuesta política frente a esto, porque lo peor que nos puede pasar es llegar a la conclusión de que, bueno, listo, ya está, es invencible y mejor resignémonos. Y un poco a veces lo único que nos corre de eso es lo colectivo, ¿no? Y las historias que se encuentran en ese punto de lucha y de pequeñas batallas que se van dando todos los días. Entonces a mí me parece que un poco la tarea de la época es no aflojar en participar, no aflojar en estar, en participar, aunque sea con la crítica, con las cosas que podríamos haber hecho de otro modo y que no nos gustaron y qué sé yo, pero seguir participando y no aflojarle a eso, porque la verdad es que cuanto más aflojemos también nosotros este diseño tan perfecto de un plan que tiene mucho atrás, ¿no? Mucho económico, mucho interés económico y mucha inteligencia puesta, también va avanzando y comiéndonos un poco nuestra moral individual. Entonces colectivamente eso se puede ir resolviendo e ir laburando para que no nos pase. No sé, un poco esa es la sensación que tengo en estos días, y en este avasallamiento a Cristina, como todos nos vamos sintiendo que no nos da el cuero para bancar, ¿no? Y claro, la verdad es que lo que tenemos que hacer es justamente el hecho político de plantarnos frente a eso, y a pesar de la dificultad y a pesar de la tristeza y del enojo y del desencanto y demás, estar. Así que en la conversatoria estando, y después en los espacios también. Dale. Bien, Nati. Sí, yo creo que tenemos que toda esa clave de construcción política y social y escucharnos es retornar un poco al cuerpo o al territorio, digámoslo así. Hay mucha desazón porque también el bombardeo mediático de redes, la situación económica, la situación en términos de salud mental es muy devastadora, es triste, y no lo decimos nosotros. Ya hace mucho tiempo se dijo que los pueblos tristes no vencen, cuesta mucho más cuando hay desazón, pero sí podemos empezar a construir, no sé, yo digo siempre nuestro decreto de necesidad de urgencia 70/23 en las distintas disciplinas. ¿Qué hacemos en lo económico? ¿Qué vamos a hacer en lo laboral? ¿Qué vamos a hacer en términos de salud? Y planificar, reconstruirnos de ese lugar, creo que es lo mejor que podemos hacer, sobre todo en momentos como los actuales, de donde nos muestran que, o con Julio De Vido, con Guillermo Moreno, con Cristina, con Milagro, que nadie más se atreva a participar en política y hacerlo en beneficio del pueblo. Entonces creo que es la mejor manera. Adhiero mucho a lo que dice Lu. Bien. Chicas, les mando un abrazo, que tengan lindo fin de semana. Igualmente. Gracias. Beso, Víctor. Chao, beso, gracias. Chao. Bien, tengo acá a Mastrangelo, que está con unas ganas de largar un título. Pero no, como vos quieras. Dale, dejaros el título. Tengo Garbellini, estamos con Garbellini, Garbellini, que se presentó hoy, pero al igual que sus dos antecesores, Calvete y Españolo, no declaró. Garbellini, que tenía una función muy importante. Estamos hablando de la causa Andis. Daniel Garbellini era el director nacional de acceso a los servicios de salud de la Andis, es decir, de alguna manera el responsable de incluir salud. El programa que para acceder a medicamentos recurren las personas más vulnerables de los vulnerables. Es decir, personas que tienen, obviamente, un problema de discapacidad, pero que además viven en una situación de extrema pobreza, pero que además tienen, o en virtud de su discapacidad o de otra enfermedad, que necesitan medicamentos a los cuales obviamente no pueden acceder.
Sí, claro, sin el subsidio o sin esa ayuda. Sin el subsidio, sin esa ayuda, directamente sin que le den los medicamentos, porque aún con el subsidio necesitan una ayuda del Estado, necesitan la presencia del Estado. O sea, para que se hagan una idea de lo que hacían estos tipos, que no los quiero calificar porque se califican solos. Hoy me pasó, ayer, cuando venía en el subte, subió un chico al subte. Seguramente muchos de ustedes se lo habrán cruzado, no vidente. Que él anda con su bastón, un tarrito, pidiendo plata, dice que tiene una pensión por discapacidad, pero que no le alcanza, obviamente, porque él quedó no vidente en virtud de otra enfermedad, de una cirugía, y precisa recaudar para poder vivir porque no le alcanza. A esa persona le robaban. Sí. A ese pibe le estaban robando estos tipos. Uh-huh. Después vamos a desarrollar cuál era la función que cumplía Garbellini dentro de esta organización y cuáles fueron los frutos. Con la plata que le robaba, entre otros, a ese pibe, se hizo una casa en un country. A pibes como ese, digamos, no solo a ese, a pibes como ese. Se hizo una casa en un country que el propio country lo sancionó por exceder los metros que se podían construir. Daniel Garbellini. Ese es Garbellini. 3 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Está lloviendo copiosamente en la ciudad de Buenos Aires. En este momento la temperatura 17 grados, 5 décimas. Enseguida regresamos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó. Un lugar para visitar. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena, tu compañía de vida y buenos momentos. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Felicitas Bonavita está en AM530. Quiero saludar a Andrés Dachari, que es secretario de Malvinas, Antártidas, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego. Torcer nuestro voto respecto a Cuba no tiene que ver con una simpatía con el gobierno de Cuba, no tiene que ver cuán bien o cuán mal nos cae el pueblo cubano. No votar en contra al bloqueo que ejerce los Estados Unidos es votar contra Malvinas, porque Cuba tiene un rol central en el Comité de Descolonización. Votar en contra Palestina, torciendo una historia diplomática argentina, poco tiene que ver cómo nos paremos respecto al conflicto palestino-israel. Tiene que ver si nos sigue interesando tener el apoyo del mundo árabe en torno a Malvinas. Hemos prostituido nuestra política exterior sin ningún tipo de moneda de cambio, peor aún, poniendo en juego o entregando como moneda lo que es nuestra causa nacional. A las 12, Bonavita 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Obra vial clave en Santa Rosa Rural. Pavimentamos la calle Concejal Esteban Pisani para favorecer el ingreso al nuevo sector del cementerio municipal. Más info en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La vuelta completa. Aire de radio para dar vueltas sin marearse. De 18 a 20, la vuelta completa. Andrea Recupero en AM530. Somos Radio. Y un agujero en el pantalón, los labios despintados, los pelos de la perra sobre el chaleco de cordero y marrón. Son las 6 de la mañana, el timbre está sonando y es el piti que te quiere decir que nena, nena, me gustas así. Sano, hoy tuviste una noche muy cruel. Tus párpados me dicen que estás un poco loca y que saliste del amanecer. Tu nariz está moqueando, pero no importa ahora, porque lo único que quiero decir es nena, nena, me gustas así. Sellada de vino a la mañana y al farmacéutico te fuiste a joder. Basta ya de vicios, nena, el rock and roll se acaba y no sabrás que lo que vine a decir es nena, nena, me gustas así. Está claro que nena, nena, me gustas así. Seguro que nena, nena, me gustas así. ¿Cómo va? Dimos la media vuelta, charlamos con Lucía, charlamos con Natalia, hablamos con Cecilia Moró, repasamos el tuit de Cristina. Bueno, había una pregunta que vos le hiciste a Cecilia, que tiene que ver con algo que trascendió, que es que el peronismo está tratando de armar su propio INDEC,
su propio índice. Sí, su propio índice De inflación. Y que eso sí es un proyecto de Es una iniciativa de Guillermo Michel, que la viene trabajando desde hace un tiempo, según nos decía la propia Cecilia, y que va a poner énfasis sobre todo, quiere él, en la ponderación de los gastos fijos, porque lo que establece es que el INDEC los tiene mal ponderados. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gastos fijos? De luz, de alquiler, de gas, del transporte, de los gastos de telefonía y de internet, de los combustibles. Es decir, los que tienen una ponderación muy baja, porque en el índice original del INDEC tenían una influencia muy pequeña dentro de los ingresos, y ahora, al haber subido tanto, tienen una ponderación mucho mayor, es decir, influyen mucho más en los gastos cotidianos de las personas. Estaba viendo que una familia tipo destina entre el 65 y el 75% de sus ingresos en esto, ¿no? Pagar la prepaga, el alquiler, el transporte, la tarifa, bueno, en pagar los gastos fijos. Y lo decíamos la semana pasada en función de, no recuerdo si fue el viernes pasado o el anterior, que estuvimos hablando con Chiche Sabore, y él nos decía justamente que le preguntaba, bueno, a ver, ¿qué escucha, ¿no? Él del movimiento que hay en su comercio? Más allá de las opiniones políticas, que él obviamente no habla claro. Los comerciantes no suelen hacer eso, hablar con sus clientes, pero escuchan. Algún comentario va y viene. Y nos decía justamente que la tenía la justa, que la gente pagaba todos los gastos y le quedaba entre un 25 y un 30% del ingreso para tirar, para llegar a fin de mes. Y ese es más o menos el cálculo. Es ese cálculo, tal cual. Es ese cálculo. O sea, nada. No les queda nada, o muy poco, para hacer magia y llegar a fin de mes. Vamos a recibir ahora a Luis Brustein, periodista, columnista de Página 12 y de este programa. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal? Bien, acá andamos. Bueno. Estaba escuchando. Sí. Siempre me la dejan picando. ¡Papá! ¿Viste? Te provocamos, somos unos provocadores. Sí. Porque en realidad el salto grande fue cuando se desreguló todo. Claro. Sí. Ahora van subiendo siguiendo determinados parámetros. Pero el salto grande que subió, como ponerle la luz 550%, los alquileres 550%, el gas también más de 500%, el transporte público casi 500%. Todo ese salto se fue dando hasta ahora, y eso estaba muy poco contenido en la canasta que conformaba el índice de inflación. Ahora seguramente no se van a dar esos saltos, ¿no? Sí. Pero habría que contabilizar desde que empezaron hasta ahora cuáles fueron los verdaderos índices de inflación, ¿no? O sea, ¿entendés lo que quiero decir, no? Sí, porque además hay otro número que influye mucho, es que en ese mismo periodo los salarios promedialmente aumentaron como mucho el 250%, es decir, la mitad de lo que subieron todas esas cosas. Pero con suerte, con suerte. No es el caso de los periodistas, por empezar, ¿viste? Claramente no es el caso de los periodistas. Pero te digo una cosa, eso habría que contabilizarlo, porque eso es parte de la mentira de que bajó la inflación así porque se le ocurrió, ¿no? Así drásticamente. Si vos contabilizás todo eso, no puede ser nunca, pero nunca, ni es más del doble de la inflación que él anotaba. Claro. Pero bueno, esa es el relato con que mucha gente quedó convencida, ¿no? Sí. Pero bueno. Hay algunos datos con algunas precisiones, ¿no? Que desde que asumió Milei, los alquileres subieron el 547%. La electricidad y el gas, 542%. Digo, para que proyectes el total, en línea con lo que vos decías, ¿no? El transporte, 482%.
telefonía e internet 330%, combustibles 308%, y según lo que fue midiendo el INDEC, ¿no? Sí. Y los salarios, según esos mismos índices que elabora el gobierno, tuvo un incremento del 252%. Tendríamos que revisarlos, todas estas mediciones. Pero vos fíjate, Luis, solamente tomando el transporte público, que subió un 482%, esto arrasa con el índice de inflación interanual que se marca hoy en la Argentina. Claro, porque si mal no recuerdo, el interanual hasta ahora es del 25%. Sí, por eso. O sea, si vos decís que el alquiler influye en esa canasta con el 0,01%, entonces el 540% que aumentó se te transforma en 0,5, qué sé yo, una cosa así. Pero evidentemente ahí hubo un dibujo espectacular. Sí. Espectacular. Así es. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta iniciativa. Me parece interesante. No, por eso, pero yo lo que digo que lo que tienen que hacer es el correlato desde que empezó esta historia, ¿no? Y seguirlo a partir de ahí, porque es cierto que bajó, pero iba a bajar de todas maneras, porque lo que se había producido en ese momento había sido un pico que tuvo el momento más alto cuando empezó Milei y produjo la devaluación. Y entonces ahí los picos más altos no fueron con Massa, los picos más altos fueron los 2 primeros meses de Milei. Sí, pero también ahí hay una trampa, porque vos fíjate, Luis, que siempre la inflación del 2023 se la cargan a Alberto y a Massa, y el gobierno empieza a contar a partir del 2024, ¿no? Claro. Sí. En muchas ocasiones se hace ese cálculo que es incorrecto, exactamente. Sí. Bueno, Luis, hablamos de un montón de cosas hoy. Sí, ¿De qué querías conversar vos? Me voy a meter en el tema de historia, que como siempre parecen que gusta. No viernes, tienen que ver con la actualidad. Es casi viernes, así que ver con la actualidad, ¿no? Sí. Porque se cumplen, creo que son 80 años, es una cifra redonda, un aniversario redondo de la batalla de la Vuelta Obligado, que en realidad no fue solamente una sola batalla, sino que fueron varias batallas a lo largo del recorrido del río Paraná. Y quiero decir esto porque obviamente que fue durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas en la provincia de Buenos Aires, que era quien tenía a su cargo las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. Lo digo esto porque así como hubo una flota que invadió el río Paraná, ahora tenemos otra flota imperial enfrente a las costas de países sudamericanos, ¿no? Durante mucho tiempo, cuando se hablaba de imperialismo y de ese tipo de cosas, aparecían los grandes moderados, los grandes centristas que decían eso es una fantasía izquierdista, que inventan que todos los males vienen de afuera. Bueno, es cierto, no son todos los males que vienen de afuera, también hay males que surgen de adentro, pero de afuera también hay que cuidarse. Y en ese sentido, Rosas lo tenía bien claro, ¿no? Vos imaginate que entre Inglaterra y Francia pusieron los 22 buques de guerra más modernos, más avanzados de la época, eran buques a vapor que podían navegar por un río interno donde hay poco viento y contra la corriente, ¿no? Era una novedad de la época, es decir, era uno de los avances más importantes en la industria militar. Eran 22 buques de guerra de Inglaterra y de Francia, y detrás venían, ¿quién venía? 90 barcos con mercancías para vender, ¿no? Que destruía el comercio interno, la posibilidad del desarrollo de la industria. Tenés una flota frente a las costas de América Latina otra vez, una flota imperialista.
y al mismo tiempo tenés un presidente de la República Argentina que celebra un acuerdo comercial con Estados Unidos por el cual levanta prácticamente los aranceles aduaneros para los productos de los Estados Unidos, con lo cual destruye la economía, la posibilidad del desarrollo independiente y nos convierte en un apéndice empobrecido de la economía central, de los intereses económicos de los Estados Unidos. Es decir, la historia te va tirando situaciones que realmente se van repitiendo, porque ¿por qué intervenía esa flota trayendo todos esos barcos mercantes detrás? Porque aparte de eso, en ese momento gran parte de la fuerza del ejército argentino estaba respaldando a los federales uruguayos de Manuel Uribe, enfrentados con los uruguayos de Fructuoso Rivera, que estaban respaldados por los unitarios argentinos y por Brasil y por Inglaterra, básicamente. Exacto. Como que Víctor, ahí te veo hacer comentario. Sí. No, Manuel Oribe, es el Manuel Oribe que fue Oribe, que fue el fundador del Partido Nacional de Uruguay, del Partido Blanco, se llamaba en ese momento, que fue presidente constitucional, fue quien abolió la esclavitud en Uruguay y fundó la primera universidad de la República. Y lo curioso de todo esto, un dato curioso al margen, la siguiente paréntesis, que después de que terminó su mandato como presidente de la República Oriental del Uruguay, fíjate si habrá sido artificial esa partición. Varios años después fue comandante en jefe de los ejércitos de Rosas, que supuestamente era otro país, era la Argentina. Y él era el comandante en jefe de los ejércitos, fue el que corrió a la Valle hasta Santiago del Estero, por allá arriba, hasta que lo agarró. Sí, tenés toda la razón. No hacía prisioneros, Oribe. ¿Cómo? No solía ser prisioneros, Oribe. Claro, era todo. Pero en general la historia es la historia de América Latina, el famoso Cono Sur. En ese momento los unitarios argentinos, en el momento que invaden los ingleses y los franceses, los unitarios argentinos estaban en Montevideo, estaban en ese momento, y Oribe estaba cercando Montevideo. En el Cerrito, ¿no? Exacto. Exactamente. El Cerrito de la Victoria. Cuando algunos de los unitarios que estaban ahí se enteran de la invasión anglo-francesa, algunos, los más decentes, se indignan, como Martiniano Chilavert, que era recontra unitario, porque había combatido con Lavalle, ¿no? El tipo se recontra indigna y se vuelve a la Argentina y se incorpora al ejército que estaba combatiendo contra los ingleses y los franceses. Y cuando entra el ejército de Urquiza, apoyado por gran cantidad de brasileños, a Chilavert, que lo fusila, ¿no? Porque Chilavert, ya una vez que se había pasado para este lado para defender al país del ejército, de las fuerzas navales anglo-francesas, ya no podía volver al lado unitario. Pero bueno, yo lo que digo son esas cosas, ¿no? Los tipos que planteaban, ellos no querían que los ríos internos o los ríos navegables que estuvieran en Argentina, tanto el río Uruguay como el río de la Plata, como el río Paraná, tuvieran las dos orillas controlados por el mismo gobierno. Exacto. ¿No? Entonces necesitaban generar una división. Cuando ellos entran, la idea de ellos era también separar la Mesopotamia y Santa Fe y formar
otro país también en ese lugar. Y pensaron que la población se les iba a unir, que los iba a recibir, y realmente cuando ellos consiguen romper las cadenas de la vuelta de obligado y se introducen en la parte del Paraná que pasaba por Santa Fe y Entre Ríos, estaba Pascual Echagüe, también al mando de la resistencia contra la Armada anglo-francesa. Y fíjate vos que tanto les importaba la navegación por el río Paraná que todavía hoy seguimos sin resolver ese tema, ¿no? O sea, el río Paraná sigue siendo un tema que los argentinos no terminamos de resolver. Sobre las costas del río Paraná hay cerca de 70 puertos y la mayoría, la inmensa mayoría, el 90 y pico % son puertos privados. Y el mantenimiento y el dragado del río Paraná lo tienen empresas extranjeras. O sea, el Estado argentino prácticamente no tiene ningún control sobre el río Paraná. Y qué cosa que hace 80 años tuvimos una invasión anglo-francesa para tratar de hacer lo que hoy existe, ¿no? Lo que no pudieron lograr a través de la irrupción de las fuerzas militares, lo fueron consiguiendo a través de la corrupción de distintos sectores políticos y sectores económicos de Argentina. Se hizo un acto el recordatorio de la vuelta de obligado en la provincia de Buenos Aires y habló el gobernador Axel Kicillof y justamente le hizo este reclamo.
En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Lo nuevo en Ediciones Continente. Arte y Militancia, de Ricardo Carpani. Un libro que expone su legado y la vigencia de lo artístico como herramienta de transformación social. El artista que puso su arte al servicio de la militancia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM530. Somos Radio. Bueno, revivimos. Acá estamos. No es nada. Siempre que paró llovió, siempre que se cortó la luz volvió. Y eso es lo que nos pasó hace unos minutitos. Salimos del aire. Lógicamente pedimos disculpas. Los compañeros trabajaron como siempre. ¿Cómo es? Nivelando las energías negativas que de pronto negativas que acumuló de sur en el estuvo entorno del barrio. Ariel, Carlos, Diego, bueno, todos trabajando para que pudiéramos volver al aire cuanto antes. Está diluviando en la ciudad de Buenos Aires. Hay mucho problema con el tránsito. Imagínense, hoy es como, lo dijimos antes, es como un viernes. Les cuento esto a los que no están acá en la ciudad. Se vienen tormentas fuertes a la noche. Exacto, y justo estaba aprovechando en este corte para charlar con el exterior, y bueno, todos me contaban eso, que es un lío bárbaro la ciudad, así que con tranquilidad, con paciencia, que no pasa nada si llegas un poquito más tarde, está justificado. Yo te lo justifico, vos le decís, está justificado porque llueve, y en la 530 me dijeron tranca, que a paso de hombre vas a llegar igual. Nosotros aprovechamos también para tomarnos un cafecito rápido, porque por suerte ya nos lo habíamos servido.
Antes total, pero bueno, aprovechamos para tomarlo tranquilo. Gracias Café Bantú, el café de la radio, por el aroma y el sabor de cada mañana. Probalo en tu casa, también en la oficina. Café de especialidad y máquinas expendedoras de última generación. Comunicate al 11 58 96 28 30 o www.cafebantú.com.ar. En Instagram lo encontrás como @cafebantú, una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Quiero recordarles, porque se acaba el programa y porque no sé qué va a pasar, si va a seguir la luz o no, que el 27 de noviembre es el show de la Delio Valdés en el Movistar Arena y hay un gran beneficio para los que integran la comunidad 530, que son muchísimos, cada día son más los oyentes y las oyentes que se suman a la comunidad 530 y que en esta ocasión tienen un beneficio adicional si quieren, por supuesto, ir a ver y a disfrutar del show de la Delio Valdés, esta orquesta de cumbia latinoamericana con más de 15 años de trayectoria que presenta en vivo su sexto álbum, El Desvelo, así se llama. Bueno, las entradas van desde los 40.000 pesos y si formás parte de nuestra comunidad, si ya formás parte, también te podés sumar, todavía estás a tiempo, accedes a un 30% de descuento en las entradas. Son 12 lucas. Sí, es el 30% que te queda después de pagar. Claro. Bueno. Suscríbete a la comunidad 530. ¿Cómo haces? Bueno, es facilísimo. Entrás a nuestra página web www.am530somosradio.com y allí, entrando a la página, cliqueas donde dice asociate o en el banner que te lleva a la página de nuestra comunidad. Ahí podés elegir la suscripción que mejor se ajuste a tus posibilidades. Apretás el botón donde dice unirme y listo, ya sos parte de la comunidad 530. Una pavada. Si no, también, bueno, hay un alias que es muy fácil, Radio AM 530. Cualquier duda con respecto a la suscripción, con respecto al descuento para las entradas, podés escribir al 11 64 19 16 50 o www. Sí, ¿digo bien? No, a info@m530somosradio.com. Ahora sí. Ahí está. Ese es el correo de la radio. Bueno, la comunidad 530 es una realidad. Gracias a tu esfuerzo estamos construyendo un medio que te informa, toma posición y lo dice. Y además ya cumplimos con el objetivo que nos propusimos y en nuestras redes vas a ir encontrando todos los cambios que estamos haciendo. La comunidad 530 es cada vez más grande, necesitamos que sigan creciendo y bueno, así es, muy fácil, entrando a www.am530somosradio.com podés suscribirte y si ya estás suscripto o te vas a suscribir podés acceder al 30% de descuento en las entradas para ver a la Delio Valdés el 27 de noviembre en el Movistar Arena. Ahora sí, vamos a abrir el Cónsul Tesla. Recibimos al doctor Leonel Tesler, médico sanitarista, titular de la Fundación Soberanía Sanitaria, columnista de La Vuelta, que bueno, viene con un tema importantísimo que además está hoy en todos los medios de comunicación. Hola Leonel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Ahora por un momentito estuvimos fuera de aire, pero ya estamos todos bien, todos tranquilos, hay luz y estás vos al aire, así que bueno, estamos todos bien. Buenísimo, menos mal. Sí. Por acá me parece que ya se calmó un cachito la lluvia, pero estaba complicadísimo poder salir de José Cepaz. Me imagino. Bueno, en efecto, hoy tenemos un tema que tiene que ver con una agenda extraña que viene avanzando en el último tiempo, que tiene que ver con las vacunas. El título que le pusimos es ¿por qué las vacunas obligatorias tienen que ser obligatorias? Básicamente ante la idea de hacer una actividad en la Cámara de Diputados organizada por una diputada por el Chaco que cuestiona
la eficacia o la seguridad de las vacunas del calendario de vacunación obligatorio, pero que además trae un ingrediente que nos parece súper importante trabajar, que es que no estamos en contra de las vacunas, estamos a favor de la libertad y que cada uno tenga la libertad de elegir si se vacuna o no se vacuna. Sí. Resulta, y esto lo trabajamos bastante en la época de pandemia, que no sirve que cada uno elija que se vacune o no se vacune para controlar una enfermedad. Hay muy poquitas enfermedades que el avance de la enfermedad en la población. No es que cada uno se protege a sí mismo y nada más. La idea de vacunarnos todos es que podamos terminar con el problema que esa infección, sea cual sea, genera en la sociedad. Y cuando bajamos la cobertura de vacuna, cuando se vacuna quien quiere, no solamente se vuelve más vulnerable la persona que no se vacuna, sino que corremos riesgos toda la población, aún los que estamos vacunados, de que aparezca una cepa nueva que también nos infecte. Es decir, a ver, acá lo más importante es que esto no sea aleatorio. La vacunación tiene un sentido, que es que sea obligatoria y que toda la población para la que está indicada se la aplique para que de esa manera se alcance la inmunidad. Justamente la diputada que vos mencionás, que se llama Quirós, Marilú Quirós, nosotros esta semana compartimos el audio y llegamos a comentarlo, incluso con una de las diputadas integrantes de la Comisión de Salud del Congreso de la Nación, Blanca Osuna. Exacto. Y, o sea, lo fundamental acá es que esto no es una decisión individual. No es una decisión individual. No es que se obliga a las personas a ir a vacunarse por un capricho circunstancial. Lo hemos aprendido además durante la pandemia, ¿no? Y los costos que ha tenido en la población que haya algún sector que no quiso vacunarse. Se logró la inmunidad porque la mayoría se vacunó, ¿verdad? Exactamente. Y vemos en lugares donde deja de haber vacunación, como de repente empieza a aparecer problemas de salud pública, aparecían desaparecidos como el sarampión. Claro. Hoy en Estados Unidos, por acción de los grupos antivacunas, por acción de el ministro de Salud que tiene, que ocupa un cargo parecido al del Ministerio de Salud que tienen, que también es antivacunas, están teniendo un problema muy muy serio de sarampión que está generando muertes. Claro. Cuando con la vacuna se puede resolver. Exacto. De hecho, nosotros tenemos mucho menos casos de sarampión, aunque de repente vienen apareciendo en estos últimos años, gracias a la gran cobertura de vacunación que tenemos. Claro. Ahora, ¿por qué? No quiero interrumpirte porque estabas desarrollando, pero te dejo una pregunta para que la contestes cuando puedas. ¿Por qué los antivacunas instalan la idea de la inseguridad sanitaria o los riesgos para la salud? ¿En qué se funda esa argumentación? No, la verdad es que no tienen un fundamento científico. Bien. Nosotros sabemos que todas las cosas que nos metamos en el cuerpo, sean medicamentos, sean vacunas, sean productos cosméticos, lo que sea, pueden tener algún efecto adverso. Cuando se aprueba el uso de, por ejemplo, de una vacuna, es porque ya se demostró que es lo suficientemente segura como para usarla masivamente en toda la población, o en una parte muy grande de la población, sin que haya riesgos grandes ni para la salud ni para la vida de las personas que la van a recibir. Y es que cuando se empieza a usar algo, está pero demostradísimo que es seguro. Sí existe, como en muchos
en muchas otras dimensiones de la vida, gente que empieza a difundir sin fundamentos científicos teorías conspirativas o empiezan a correr rumores o mitos que tal vez en algún momento tuvieron que ver con una pregunta que alguien se hizo, pero que después o no tenían nada que ver o que directamente son inventos. Así como, no sé, avanzó en la última década la cantidad de gente que piensa que la Tierra es plana, en un momento se empezó a difundirse mucho que determinadas vacunas aumentaban el riesgo de tener autismo. Pero también en el momento del COVID vimos que decían que te volvías magnético si tenías determinada vacuna. Sí. No sé si ustedes se acuerdan que había videos que circulaban que te quedaba el tenedor pegado al brazo, cosas así. Que se hablaba la cuchara. Todos probando y no nos pasaba, claro. No, al final no pasaba. No. Pero no hay una razón científica, por lo menos desde el punto de vista biológico, para explicar por qué hay gente que piensa que las vacunas hacen mal. Sí, se puede tal vez explicar, pero de un modo más amplio, esta tendencia que hay últimamente de cuestionar tanto la noción de verdad que de repente parece que cualquier cosa que alguien dice tiene el mismo valor que algo que llevó muchísimos años de demostrar científicamente. Claro. Y entonces se vuelve casi imposible la discusión porque no tenés ninguna referencia de la que agarrarte. Es la ciencia versus una ocurrencia y parece que tienen las dos cosas el mismo valor. Pero es una realidad que se mezcla además con la reivindicación libertaria de la libertad de hacer cada uno lo que quiere. Y hay algo en la vida gregaria que tenemos, que es que nunca hacemos absolutamente lo que queremos. Hay determinadas circunstancias en las que para el bien común es necesario que hagamos algo todos, no sé, desde respetar los semáforos, no matar gente cuando vamos por la calle y ponernos las vacunas que nos tenemos que poner. Fue parte de las mismas pautas de convivencia básica en la sociedad. Así es. Leonel, tenés que contarnos algo sobre el próximo encuentro de soberanía sanitaria, ¿no? En realidad ya tuvimos un encuentro, el Encuentro Nacional de Salud el sábado pasado, en Olavarría. Tuvimos un montón de cosas que no nos impidieron poder salir con la columna la semana pasada. La verdad estuvo buenísimo, un montón de gente, y quedamos para el año que viene. Salimos con la consigna de empezar a pensar una propuesta de política sanitaria hacia el futuro. O sea, ¿de acá al año que viene o del año que viene para el 27? De acá al que viene vamos a estar trabajando cada uno en el lugar donde está, para volver a juntarnos y sacar como documento final del encuentro de salud una propuesta del 27 en adelante. Bien, ¿no? Excelente. Que es algo necesario. Hay algo también que nos pasa y tiene que ver con la columna de hoy también, que es que parece que estamos todo el tiempo respondiendo a la agenda que nos va marcando desde el gobierno. Y es necesario también empezar a marcar nuestra agenda, empezar a ponernos metas y empezar a construir, porque en algún momento nos va a tocar. Claro, exacto. Y bueno, y el tema vacunas va a estar, me imagino que el tema vacunas va a estar. Definitivamente. Totalmente. Bueno, nos alegramos de escucharte y bueno, y también de que nos traigas este mensaje vinculado con el tema de vacunas, un tema que hemos comentado muchas veces en tu espacio y durante el programa también, fuera de tu columna,
y que en este momento es imprescindible volver a recordar. Así que te agradecemos un montón, Leonel. Abrazo. No, abrazo grande, que anden bien. Chao. Leonel Tesler pasó por la vuelta completa, Víctor Mastrangelo, tormenta eléctrica, Ajá. diluvia, rayos y centellas. Rayos y centellas, tal cual. Pero ¿sabes qué? ¿Me vas a contar un chiste? La noticia del día. Bueno, la noticia del día. La noticia no, del que no día. sea como la de la bombacha Violeta Asesina. No. Con esa me resultó inolvidable. Es una noticia científica. Bueno. Científica. Como la me de los dejó inspirado antivacunas. Tesler. No. Bien. Es una noticia científica posta. A ver. Un grupo de científicos liderados por especialistas de la Universidad de Chicago, la Universidad de Miami y centros médicos de Turquía descubrieron que el sildenafil, componente activo del Viagra, podría revertir un tipo de pérdida auditiva sensorio neural causada por la mutación del gen CPD. O sea que el Viagra te puede llegar a curar o mejorar una sordera cuasi genética. Ajá. O sea, tenés que elegir si querés que tu marido escuche. Vos no. elegís. Ponele, o tu pareja. ¿No? Ojo que no, si es un tipo sordo, no es un tipo de sordera menor, Sí. Afecta este tipo de sordera que afecta una parte de las células sensoriales del oído interno, suele ser permanente y hasta ahora solo se trataba con implantes cocleares. Se manifiesta en 3 de cada 2.000 nacimientos, o sea, hay un número importante. Sí. ¿Qué descubrieron estos científicos que utilizando esa misma droga tiene ese efecto? Ratones que para variar la mutación de este gen CPD utilizaron células digamos afectadas por esta mutación, le aplicaron sildenafil y arginina, un suplemento de arginina, y con eso lograron restaurar la audición de estos ratones. Por supuesto que es está publicado en una revista científica, esto por eso me cuesta un poco por el lenguaje, trato de ir traduciéndolo a un lenguaje más comprensible, pero bueno, ya lo probaron en ratones y dio resultado, por lo tanto ahora va a comenzar el desarrollo preclínico para ver si es aplicable en seres humanos. Fantástico. ¿Qué me contás? Muy bien. Mirá el Viagra. El bueno. Viagra que también ya le habían encontrado propiedades para mejorar el Alzheimer. Ajá. Ojo. Estás muy entusiasmado vos con ese producto. Vamos a ver que empezar a probarlo. Así que no escucho bien. Lo uso porque no escucho bien. Claro. Seguramente. Bueno, gente, gracias a todos. Carlos Dimare en la operación técnica, Ailén Pavón en la puesta al aire por streaming, Diego Mayo en la producción del programa, Ariel García, que estuvo trabajando, ¿no?, para ponernos otra vez desenchufó en Neurus, ¿no? El Neurus de la conexión radial. Y bueno, más tras mañana arrancamos con cumbia. Mañana arrancamos con cumbia y con luz. Esperemos. Bueno, cuídense. Vayan despacio, vayan tranquilos. Que está diluviando. Claro, dicen, ¿no? Está lloviendo muy fuerte, así que con suma cautela. Y nos encontramos mañana acá en la 530. Quédense que ya viene Sandra Russo y Jugo de Limón. La noche te oculta la voz. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Lo nuevo en Ediciones Continente. Arte y Militancia, de Ricardo Carpani. Un libro que expone su legado y la vigencia de lo artístico como herramienta de transformación